se da inicio al seminario Actualidad en la ALADI, a ser dictado por el embajador Alejandro de la Peña Navarrete, embajador del Cuerpo Diplomático de los Estados Unidos Mexicanos. Presiden el acto el director general de la Academia Diplomática y Consular, Carlos Antonio López, embajador Juan Andrés Cardoso. Destacamos la presencia del ilustre visitante, embajador Alejandro de la Peña Navarrete, embajador del Cuerpo Diplomático de los Estados Unidos Mexicanos, el director general de Comercio Exterior, ministro Didier Olmedo, titular de la Cátedra de Relaciones Económicas e Internacionales de la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López, el embajador Hugo Zaguer Caballero, embajador de la República del Paraguay ante la ALADI, el director general de Política Económica, ministro Juan Ángel Delgadillo. Alejandro de la Peña es experto en asuntos económicos, comerciales, internacionales, multilaterales, regionales y bilaterales, así como en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico y la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. Alejandro de la Peña Navarrete trabajó para el Gobierno de México por más de 39 años, siendo sus actividades más destacadas las de representante alterno ante la ALADI, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federativa del Brasil, director ejecutivo del Secretariado del Foro Cooperación Económica Asia-Pacífico, embajador ante la OMC, representante alterno ante el GATT-OMC, ministro de misión ante la Unión Europea en Bruselas, consejero económico en Washington y en Bruselas. Como representante alterno de México ante el GATT-OMC, participó activamente en las negociaciones de adhesión de México y como embajador en el lanzamiento, desarrollo y conclusión de la Ronda Uruguay. Fue en varias oportunidades presidente del Grupo Informal de Países en Desarrollo del Grupo Latinoamericano y del Caribe, y a lo largo de su carrera presidió varios grupos y comités. Ejerció como panelista en 2 casos de solución de controversias. En esos años, el embajador de la Peña Navarrete dirigió la delegación de México en Belgrado, en la que se creó el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países de desarrollo. Participó en los contactos exploratorios para la negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la adhesión de México a la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. Asesoró al jefe de la negociación del Tratado de Libre Comercio, además de atender múltiples reuniones ministeriales de la UNTAC y de la OMC, del G15 y la OCDE. Como dirigente ejecutivo del secretariado de la APEC en Singapur, Alejandro de la Peña Navarrete, entre otros logros, obtuvo el certificado de gestión de calidad ISO 9001 como embajador de México ante la República Federativa del Brasil, dirigió exitosamente la relación bilateral política, económica, social, cultural, cooperativa y consular de México con el país anfitrión, demostrando su pericia diplomática más allá del ámbito del comercio. En Brasilia reactivó y presidió en 2 ocasiones el GRULAC Brasil, fue condecorado con la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en el grado de Gran Cruz en el Brasil. Previo a liberar la Secretaría de la ALADI, representó a México en la asociación, fungiendo como coordinador del Grupo de Tratado de Facilitación de Comercio y presidiendo la Comisión de Presupuestos y Asuntos Institucionales,
además de coordinar el grupo del Tratado Expo Aladi en 2016. Alejandro de la Peña Navarrete trabajó en el sector privado en tanto que director general de la Comisión de la Industria de Vinos y Licores y como director general de la Fundación de Investigaciones Sociales en México. Como consultor independiente, asesoró una empresa global latinoamericana en 2 casos de solución de controversias antidumping, una en Estados Unidos y el otro en OMC, y brindó su amplia experiencia y conocimiento en 2 proyectos de cooperación de la Unión Europea en el sudeste asiático para Filipinas y para el secretariado de la ASEAN. Alejandro de la Peña Navarrete nació en Chihuahua, México, el 27 de septiembre de 1951. Está casado con Luján Jiménez Pérez y es padre de 2 hijos. Mixley y Augusto habla inglés, francés, español, portugués. Estudió ciencias políticas y sociales en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad de Ginebra, donde se tituló en el Instituto de Altos Estudios Internacionales. Señoras, señores, seguidamente, a cargo del embajador Juan Andrés Cardoso, director general de la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López, la presentación del embajador. Muy buenos días, señor embajador Alejandro de la Peña Navarrete, secretario general de la Asociación Latinoamericana, ALADI. Señor embajador Hugo Saguer Caballero, representante ante la ALADI. Señores embajadores, señores directores de departamentos de la Cancillería, obviamente no me queda ya nada para presentar a nuestro ilustre invitado, pero sí hay una cosa que me llama la atención, una afinidad hacia las ciencias sociales y políticas. Cultivamos pensando en que la política direcciona el curso de la historia. Tal vez no hubiera estado tampoco sociedades capaces de intervenir en el proceso de transformación del mundo. Señor secretario general, la ALADI es un tema central hoy en nuestro proceso de integración latinoamericana. ¿Por qué? Porque si bien los paraguayos están muy inmersos en la cuestión de Mercosur, ALADI proviene prácticamente desde el año 1960 y se institucionaliza en 1980. Claro, con una pretensión integradora para toda la América Latina. Vale decir, en el fondo, en la configuración de ALADI estaba presente una cultura latinoamericana. Esa cultura que de alguna manera nos une, como diría Octavio Paz, frente a la otredad. Y esa identidad latinoamericana sigue estando en proceso. Sin duda, avanzamos mucho en temas como el comercio, las cuestiones relativas a los aranceles y en materia de cooperación económica. Una de las cuestiones que desde las ciencias sociales miramos críticamente
al ALADI es que, haciendo comparación con la Unión Europea, hay como una especie de fijación en la cosidad en América Latina y no tanto una mirada integradora de la condición humana y de la condición social entre nuestros países, y entonces tal vez todavía sea más fácil hoy el ingreso entre nuestros países de mercaderías, pero tenemos todavía dificultades para el tránsito de las personas. En fin, hablar el tema que va a desarrollar el embajador de la Peña es actualidad de la ALADI. La actualidad remite al momento, al hoy, al presente, pero el presente a su vez es tributario, señor embajador, del pasado. El pasado es la base, el retrovisor en donde el presente mira para avanzar retrospectivamente hacia el porvenir. Así que el tema que nos toca hoy es una especie de bisagra entre este presente, el futuro y el pasado que ya fue inexorablemente sin poder modificar. Un gran desafío. En el presente somos y nos hacemos. La construcción está siempre en proceso. ¿Qué anhelamos hoy para nosotros los latinoamericanos? Y si pensamos solamente en términos de demografía humana, economía humana, ALADI tiene hoy 520 millones de habitantes con 13 países. ¿Cómo no podríamos nosotros poner en el horizonte la importancia de esta geografía humana frente a resabios nacionalistas, proteccionistas, que van a conspirar contra la integración a nivel planetario? Estamos en una época de mundialización y podríamos decir que desde Paraguay, desde su inicio, ha habido una apuesta tanto en ALADI como en Mercosur. Y esta apuesta tiene el reto de tomar como región, como integración intergubernamental, multilateral, el desafío de que en la actualidad la ALADI se fortalezca ganando el pulso a los desafíos, a las contingencias del presente y a la construcción de un futuro con un desarrollo para todos, sin que nuestros pueblos estén divididos por asimetrías, sino horizontalmente creciendo hacia la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, es fundamental la cooperación y la integración en ciencia, tecnología y educación, temas centrales que tenemos que instalar en estas organizaciones regionales e internacionales. Creo que vamos a escuchar una intervención capaz de abrirnos hacia reflexiones racionales y con una mirada
de expectativa hacia el futuro. Bienvenido, señor embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, creo que buenos días a todos y todas. Me voy a quedar sentado, aunque prefiero estar parado, pero así puedo leer mis notas. Señor director, gracias por la invitación, gracias por la bienvenida. Embajador Zaguer, siempre he dicho que usted, anterior secretario general de la LADI y además buen amigo de México y de que habla, es mi mentor en cuestiones de ALADI, así es que si tengo cualquier duda, qué mejor acompañado que el embajador Zaguer. Y les aviso desde ya que voy a ser un poco provocador, porque pienso hablar en primera instancia un poco sobre los mitos alrededor de la integración, para después hablar de algunas realidades y después retomando lo que dice nuestro distinguido director del Centro de la Academia Diplomática en relación al presente, pasado, futuro. Yo lo llamaría el regreso al futuro, que necesariamente vamos a pasar por ahí. Y en fin, quisiera no alargarme demasiado para tener la oportunidad sobre todo de interactuar con ustedes. Yo estoy muy interesado en conocer sus opiniones, conocer sus inquietudes, porque me van a servir a los trabajos que se llevan a cabo en Montevideo, en la sede de la LADI, al interactuar con los 13 países miembros, llevando elementos, en este caso aquí de la Academia Diplomática del Paraguay. Así es que empiezo hablando un poco de lo que yo considero mitos, todo eso es relativo. Se habla de que la integración en América Latina es relativamente sencilla porque somos muy similares. Y es cierto, compartimos historia, compartimos lengua, compartimos incluso fuentes de derecho, en fin, compartimos muchas cosas. Pero a veces eso puede ser un aglutinante y a veces no. Digamos, si uno ve las leyes magnéticas, los polos idénticos se repelen. O sea, no es una garantía que esa similitud nos dé automáticamente la integración. De hecho, es muy común que somos más similares entre más lejos se nos ve y menos similares entre más cerca se nos percibe. Uno pregunta, bueno, ¿y tú de dónde eres? No, pues yo soy latinoamericano. Si está uno en Europa, en China, ¿no? Yo soy latinoamericano. Y si está uno en Latinoamérica, ¿de dónde eres? Ah, no, yo soy de tal país. Y si está uno dentro del país, yo soy de tal provincia, y se va uno hasta el pueblo. Entonces eso es un elemento, yo llamaría un mito, que automáticamente se vaya a dar la integración por el simple hecho de ser similar. Otra cuestión también relacionada con lo mismo es que por ejemplo, en el proceso de unificación alemana, no la de la posguerra, sino de la unificación del Estado alemán, cuando pasaron de principados al Estado alemán, bajo la férula de Prusia, pues eran principados muy similares entre sí y eso ayudó, que por cierto empezaron con una zona de una unión aduanera. Pero por otro lado también vemos casos de integración muy exitosos entre elementos totalmente dispares. Por ejemplo, yo que participé en la primera negociación del Telecán, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues sí escuché muchas veces que nos decían, están ustedes locos, neoliberales, ¿cómo se les ocurre
negociar un tratado de libre comercio con una economía 20 veces mayor que la de ustedes, y ustedes en desarrollo, y la otra es una economía desarrollada. En fin, todos los argumentos por los cuales nos iba a ir mal. Y ahora tenemos al señor Trump diciendo que el que le fue mal fue a él. O sea, yo creo que lo más importante en ese tipo de procesos es la estabilidad de las reglas, ni siquiera el contenido mismo de las reglas. A veces es más pernicioso que la parte más fuerte esté cambiando las reglas constantemente a que las reglas implícitamente pudieran estar sesgadas por la simetría que hay en el momento de la negociación de las mismas, que es una realidad. O sea, la parte más pequeña no le va a imponer las reglas a la más grande, pero lo que sí puede esperar y exigir es que no cambien las reglas una vez que fueron pactadas, a menos que haya un nuevo arreglo entre las partes. Otro que yo consideraría un mito es eso de que tratamos mejor a nuestros hermanos latinoamericanos. Todos nos tratamos de hermanos, o en el peor de los casos de primos. Pues mentira de todas las mentiras en términos de lo que son procesos de negociación comercial, y por mi hoja de vida habrán notado que estoy totalmente deformado por la negociación comercial. Y digo que es una gran mentira, pero yo lo que veo es que acuerdos nuestros de distintos países de la región, de América Latina, con países de fuera de la región, son mucho más ambiciosos, los tomamos más en serio y cumplimos más cabalmente. Porque entre nosotros, hermanos latinoamericanos, bueno, pues hazme el favor, ¿no? Hazme la balona, como decimos en México, y tenemos a veces problemas de solución de diferencias precisamente por tanta afinidad casi que familiar, ¿no? También lo de que tenemos economías complementarias, pues es relativamente cierto. Coincidimos en la producción de muchos bienes, en realidad, y competimos entre nosotros para ganar mercados en el exterior, dentro y fuera de la región. Ahora, eso hace que a veces seamos competidores, pero no necesariamente nos obliga a competir siempre. También puede haber elementos de colaboración. Recuerdo cuando todo el sector de textiles y vestimentas estaba regulado por los países importadores, Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Japón y demás, nos juntábamos todos los países en desarrollo para obtener la mayor cantidad de acceso a sus mercados, juntos. Y una vez que lo lográbamos, nos peleábamos entre nosotros por ver qué tajada nos tocaba a cada quien, pero eso no quita que en un inicio teníamos que negociar juntos. Hace poco, hace 2 días, estaba en Panamá en una reunión del Consejo Empresarial de América Latina, en el que hablábamos de toda la relación con China, que hay una asimetría tremenda, ¿no? Y precisamente mencionaba yo la necesidad de que cuando menos nos platiquemos entre nosotros, porque en materia de inversión todo mundo da de más con tal de traerse la inversión china a su país, y eso nomás beneficia a los chinos y no beneficia a nuestras tesorerías que están dando y dando y dando subsidios atractivos, etcétera, ¿no? Entonces eso lo mencionaba un poco como mitos. Hay más, pueden compartir que sea mito o no sea mito, pero sí quisiera pasar entonces a algunas realidades algo crudas. La primera de ellas es que estamos muy lejos de donde deberíamos estar en términos de la integración de América Latina. Es más, hemos retrocedido. Por ejemplo, el comercio intrarregional, o sea, la parte que nosotros comerciamos entre nosotros respecto al total de lo que comerciamos con el resto, con todo el mundo, incluido nosotros mismos, en 2017 llegó a un 16.8% el comercio intrarregional entre los 13 países que son miembros de ALADI.